la habilidad de sus Biblias. Pues hoy es un día de victoria para mi vida, ¿verdad? Sea cristiano, católico, musulmán, lo que sea, lo que te puedo decir es que es un día de victoria, porque hoy puedes ser libre. Amén. Y es importante que valores el esfuerzo que hacen hombres y mujeres para que Dios se mueva también en nuestras vidas. Creemos que Dios es poderoso y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Pues rápidamente vamos a abrir nuestras Biblias, Escritura, Sagrada Escritura, capítulo 8 de Juan. ¿Me escuchan bien? Amén, amén. ¿Llega claramente? Evangelio según San Juan. Lo que le acabo de decir, hay personas que tienen una Biblia por primera vez y veo que es muy fácil de observar, y si hay alguien que esté pendiente puede saber que hay personas que andan buscando en el índice porque no llegan a tal velocidad, pero si tú ves, acércate y dile dónde está, ¿vale? No hay apuro, prisa. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Versículo 34 en adelante. ¿Tenemos? Dice la Escritura: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Hoy quiero hablarle de lo que significa realmente la esclavitud. Todos los seres humanos de cualquier nación siempre anhela un libertador. De hecho, cada país, cada nación tiene un libertador. Políticamente hablando, históricamente hablando, cada nación tiene una historia universal donde cada uno de nosotros escucha en el colegio, en el instituto, y se nos enseña quién fue el libertador y se convierte en un héroe, el anhelado de la nación. Narra también la historia y la cultura de cada nación, de que esa persona pudo sacarle de la esclavitud política, de las barbaridades, de la tiranía, cuando muchos de nosotros no habíamos nacido. Entonces es cuando Él se convierte en un libertador, donde ese país le honra porque había libertado a esa nación, o libertó a esa nación, y muchos pagaron con precio muy alto para que esa nación quedase libre. En América, en Europa, en todas partes del mundo, cada nación tiene sus valores patrios de libertadores. Esos libertadores lucharon muy duros para echar de su tierra la tiranía cuando sus pueblos eran esclavos. Y fue una guerra campal donde muchas vidas se perdieron. Pero eso quedó en el pasado. Y la historia se repite nuevamente. Sociológicamente se habla de que los hechos del pasado se repiten en el futuro. Pero ya no es políticamente, ya no es socialmente, ya no es culturalmente la esclavitud que estamos viendo, sino que hay muchas personas
que ya se han convertido en esclavos sin que se den cuenta de su vida. Y no está en esa persona ese símbolo patrio para que los liberte. Por eso es que claramente un esclavo significa aquella persona o ser o cosa que está postrada, rendida a cualquier cosa. Y una persona cuando está postrada, rendida, tiene dos subdivisiones más. Esa persona está atada. Y por su propia fuerza no tiene escapatoria, no puede decidir por sí mismo, no tiene fuerza para hacer la oposición que necesita para libertarse o autolibertarse. Por eso es que claramente el concepto de esclavo es eso, una persona que está postrada, rendida y atada. Eso es estar esclavo. No estamos en la época de la esclavitud, pero se está repitiendo la misma historia cuando cientos de miles de personas, millones de personas son esclavos. Esclavos del juego. ¿Han visto personas que son esclavos del juego? Vulgarmente le llamamos tragaperra. Perdón la expresión. Pero es así. Son esclavos. ¿Por qué? Porque todo lo que ganan no lo invierten para lo que fue diseñado, sino que todo es centrado allí. Y esa persona no tiene la capacidad humana ni natural para escapar de esa situación. Otros son esclavos del alcohol. ¿Conocen a ustedes personas que son esclavos del alcohol? Levanten la mano si lo conocen. Esa persona no tiene la fuerza para desatarse de esa sustancia. Y cada vez que hace un esfuerzo por desatarse es como que se apega más y entonces no se dan cuenta que están bajo esclavitud. Y siempre para ellos hay un culpable, por culpa de tal, ¿sí o no? Hay otras personas que son esclavas de estupefacientes, de droga, de alcaloides, y ustedes ya conocen cómo son esas personas. No tienen la capacidad humana para liberarse o autoliberarse o salir de la situación. Y aunque se cambien de un lugar a otro, ese tipo de personas siempre son esclavos. Aunque tengan un estatus social de media clase o alta clase, siguen siendo esclavos. Hay otras personas que no son esclavos ni de la droga ni del alcohol, pero son esclavos e inclusive de su pasado. Su pasado está aquí, su mal recuerdo, maltrato, dolor de padre y madre responsable, abuso, etcétera y etcétera. Muchas personas siempre tienen presente, aunque hace muchos años que sucedió, están allí siempre pensando y esa situación le ha